Muchos toman la Biblia como un manual de instrucciones, como fuente de respuesta a todas las interrogantes que nos podemos hacer respecto a la vida, la muerte y necesidades humanas que tenemos día a día. Pero realmente, ¿cuánto sabemos de la Biblia? Lo cierto es que ni los autonombrados cristianos se esmeran por investigar a su propia cuenta la historia detrás del dogma. Se conforman únicamente con las breves explicaciones que sus pastores les ofrecen, sin llegar a un estudio más profundo. De igual forma, hay otros que intentan leer la Biblia para analizarla por su propia cuenta, pero al final de la jornada solamente consiguen terminar más confundidos que al principio. Rodeada de misticismo, leyendas y muchas penalidades a lo largo de la historia, la Biblia llegó a convertirse en uno de los máximos símbolos religiosos y en cierta medida un símbolo del ateísmo y agnosticismo, sin contar otras derivaciones que nacen de la espiritualidad y no espiritualidad. Pues, aunque un ateo se escude diciendo "no creo en Dios", la verdad es que en los debates siempre termina leyendo una Biblia, al igual que los dirigentes religiosos. A diferencia, que un ateo lee la Biblia con el fin de encontrar errores, formar sátiras, blasfemias, o de analizarla y tratar de comprenderla a su manera. Mientras un cristiano solamente la lee para buscar consejos que, según ellos, provienen directamente de Dios. O por pseudocristianos, tratando de buscar beneficios personales de la misma. Pero, ¿qué pasaría si vemos la Biblia sin ese halo de divinidad? Y en lugar de eso, vemos todo lo que está detrás de la Biblia: su historia, su significado, su forma de escritura y la psicología de cada autor. ¿Podríamos entender en sentido más claro la Biblia si hacemos esto? Hoy, miramos la Biblia como un libro más, el cual fácilmente podemos adquirir en una librería. Incluso hay quienes la regalan. Pero no todo el tiempo ha sido de esta forma. Si la vida fuese una película, podríamos retroceder cientos de años y llegar a una época donde no se podía distribuir la Biblia. Y si seguimos retrocediendo, llegaremos a una etapa donde se estaba escribiendo el primer libro del Nuevo Testamento, aproximadamente en el año 50 o 60 después de Cristo. Y si retrocedemos mucho más atrás, nos encontraremos en el periodo de tiempo donde se estaba escribiendo el libro del Génesis, aproximadamente 500 años antes de Cristo. Pongamos en pausa el video de la vida para hacer un breve paréntesis. Justamente ahora, aquí, se está escribiendo el Bereshit, el cual es el primero de los 5 libros que componen la Torá, misma que sería, entre comillas, la Biblia de los judíos. Por otro lado, en el cristianismo sería el Génesis, primer libro del Antiguo Testamento y uno de los 5 libros que componen el Pentateuco. Hay muchas cosas que desglosar en estos libros, pero en este video hablo sobre la Biblia en general. Ya más adelante tendré la oportunidad de hablar un poco más sobre los significados de los libros que la componen. El meollo del asunto es que, si bien es cierto que la Biblia narra historias muy emocionantes, trágicas y hasta cierto punto tienen un toque de genocidios, no hay que olvidar esa división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pues en resumen, el Antiguo Testamento viene del judaísmo y el Nuevo Testamento es netamente cristiano. La mala interpretación se presta para generar dudas, para confundirse y sobre todo
para sacarla de contexto y crear sus propias interpretaciones, pues no tiene un mismo género literario en los 73 libros que la componen. Tampoco fueron escritos en una forma 100% literal. Recuerden que si leen escarbando en forma equivocada a la Biblia, pueden sacar hasta petróleo entre sus páginas, así como han sacado los diezmos o los feriados obligatorios del sábado, las comidas prohibidas e infinidades de cosas que el hombre ha tergiversado de la Biblia. Leer este libro no es como leer una novela, que abres y comienzas a leer la historia desde el principio hasta el final. Leer la Biblia es comprender que lees varios libros que provienen de autores distintos y escritos en diferentes épocas de tiempo. Y aunque fuese leída desde el Génesis hasta el Apocalipsis, aún no se lograría cubrir las coyunturas de tiempo en los lapsos narrados de la Biblia. Por consiguiente, buscar en la Biblia una respuesta a cada interrogante sería absurdo, ya que la Biblia no narra todas las historias que se dieron en aquel entonces. Incluso en uno de sus libros lo especifica. Justamente lo hace en el último versículo del último capítulo y por ende la última página del último evangelio. Más específicamente en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25. Cito: Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Pese a esto, y hago redundancia en el tema, los escritos de la Biblia han sido tergiversados para beneficio de algunos y para acusaciones de otros, perdiendo totalmente el significado verdadero de lo que debería entenderse, gracias a las malinterpretaciones de algunos. Un dato curioso: es quizás la mayor parte de los lectores de la Biblia que no se enfoca en algo tan pequeño y a la misma vez tan notable, sino que se enfocan únicamente en los libros que contiene la Biblia y olvidan leer la introducción de cada uno. Así es, la Biblia tiene una introducción previa al libro que deseas leer. Son esas páginas con el nombre del libro como encabezado y datos narrativos de la continuidad histórica que leerás. Por si eso no bastara, hay algo más que pocos ven, o se tomen la molestia de siquiera leer 2 líneas, y es en la parte baja de cada página. Siempre hay textos con explicación de los capítulos y versículos que han sido leídos. Muchos los ignoran, otros simplemente no los quieren leer. Pero si lo hicieran, si tan solo leyeran lo que ahí está escrito, no existieran los fanáticos religiosos, ni los que usan la Biblia y a Dios para ganar dinero en cantidades colosales de manera injusta y descarada. Aparte de esas 2 explicaciones, en la misma Biblia hay un dato curioso que la mayor parte de personas no quiere aceptar, y es la tradición. Ya que, como dije antes, no todo está escrito en la Biblia. Hay cosas que se transmitieron de palabra a través del tiempo. Si tienes una Biblia a mano, busca en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 15. Te cito: Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. No hay más que decir. La verdad absoluta no se encuentra solamente leyendo o memorizando la Biblia. Los invito a que escudriñen por su propia cuenta la historia detrás de la Biblia. No tengan miedo al conocimiento, tampoco se dejen engañar.
Si el video ha sido de tu agrado, por favor, dale pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Si no te ha gustado, puedes darle al pulgar abajo y decirme los motivos por un mensaje privado. También, si tienes alguna sugerencia para videos futuros, no dudes en decírmelo. Te ha hablado LeMate y te deseo una agradable semana.